La idea de la jornada, como se lo dije la vez pasada, era hacerlo con la gente que labura todos los días en el tribunal recibiendo esto. A mi lado, Nicolás Villanueva, relator de la Sala Tercera donde trabajo yo, en la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, desde hace... ¿Relator? Hace 9 años. 9 años Sí. de relator. Y el Ale Fiorenza, no existe el cargo, pero Ale hace de el segundo relator de la sala, digamos, ¿no? Los relatores son tipos que estudian todo el día, ¿sí? Esa es la realidad. Leen absolutamente todo lo que se pase por adelante. Muchas veces hay una idea de el relator es un redactor de sentencias. No es un redactor de sentencias. Es una persona a la cual si vos le decís, che, Nicolás, tengo un caso de tal cosa, y Nicolás te va a decir, en el caso mío hace 5 años nada más, pero en el caso de Mario Chomet, creo que él en el preescolar ya era juez. Digamos, en el caso de Mario tiene, no sé la cantidad de años que lleva en la Cámara y la cantidad de años que lleva de juez, pero Nicolás te va a decir, vos en el año 2000, Mario, vos en el año 2007 sacaste un fallo donde dijiste tal cosa y ya tenés un antecedente, ¿se entiende? O sea, ese es el trabajo del relator, o te va a decir, la Cámara de Apelación de no sé de qué lugar sacó un fallo que sostiene lo contrario, o la Sala Cuarta tiene un antecedente de esto y la Sala Primera dijo lo contrario. Ese es el laburo de estos chicos, ¿sí? El seudónimo de Ale es el Topo Fiorenza. ¿Por qué? Porque la verdad que el tipo está concentrado. Si vos no lo saludás, el tipo está concentrado ahí, no sabe de qué se trata el mundo, digamos, ¿no? Pero bueno, no. Tiene mellizo, así que imagínate que sí sabe de qué se trata el mundo. Entonces, lo que le pedí a ellos es hacer una cuestión de recursos a 2 personas que no son del fuero de familia. ¿Para qué? Para evitarnos la contaminación del fuero de familia, en donde el uso y costumbre por ahí va a llevar a que las cosas no sean tan distintas. ¿Por qué me quedo yo acá? Bueno, para que lo que ellos digan desde una perspectiva muy civil y comercial, pero que les va a venir bien porque te ordena las ideas, ¿sí? Si hay una cosa que es interesantísimo de civil y comercial es cómo aplican el derecho procesal, que en familia también se aplica, esa idea falsa de que en familia no va el derecho procesal, es equivocada desde todo punto de vista, pero ellos dos sí les pueden dar una pauta de qué va a pasar con tu recurso cuando llegue a la Cámara. Porque cuando llegue a la Cámara te van a aplicar los criterios de Cámara, ¿sí? Con alguna flexibilización puede ser, pero en realidad son criterios de la Cámara, ¿sí? Entonces, ellos van a desarrollar 2 tipos de recursos y yo me quedo acá para decir, bueno, sí, mira, en realidad esto en familia se hace de tal forma o se hace de tal otra. Estas jornadas también han servido para determinar que en algunos casos hay 12 jueces de familia y hay 15 criterios distintos. Es complicada la situación en algunas situaciones, ¿no? O sea, cosa que si este lo hace así, este lo hace así, y bueno, y con eso tenemos que lidiar. Vamos a empezar con Alejandro Fiorenza, recurso de apelación, no, de revocatoria y revocatoria ante el Pleno. Después, cuando termina Alejandro, depende del horario, hacemos un pequeño break, depende del horario, y el Nico va a hacer apelación extraordinaria e inconstitucionalidad. Los dos me parece que tienen el mismo nivel de atención, pero en el tema de apelación extraordinaria creo que es donde la gente que hace familia tiene que prestar mayor atención todavía. No por nada, por lo menos en mi experiencia en estos últimos 5 años y en mi experiencia en los 10 años anteriores, pero especialmente en estos últimos 5 años, lo que sale de la Cámara es de los juzgados unipersonales de San Lorenzo, Villa, Casilda y Cañada de Gómez, y prácticamente nada de Rosario. Y en algunos casos, cuando llega a la Cámara un recurso de apelación extraordinaria, y tiene serias dificultades de pasar la admisibilidad. ¿Sí? Bueno, ¿empezamos? Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, bueno, agradecerle a Marcelo acá la invitación. A mí me tocó un poco el tema este, como les decía él, de reposición y revocatoria ante el Pleno, que es no viniendo del fuero de familia, es un poco, era lo más complicado, porque nosotros el tema del RAI y la inconstitucionalidad la vemos casi a diario. Pero bueno, yo tengo un pasado de proveyente en colegiado de daños, así que bueno, algunas cuestiones ya las conozco desde la práctica, al menos del tribunal. No desde el otro lado, porque yo ya me recibí trabajando en el tribunal, así que no tengo experiencia litigando. Pero bueno,
mi idea es iniciar un poco con la idea de cómo funciona un poco los colegiados de familia, que me imagino que la gran mayoría acá, o bien habrá gente que trabaja en el fuero, en algún organismo, o dentro mismo del tribunal, o habrá, digamos, varias personas que litigan en el fuero de familia, que probablemente lo sepan. Puede haber profesionales más jóvenes que por ahí están haciendo sus primeras armas en la profesión y en el fuero, entonces me parece que le puede venir bien hacer un pequeño repaso, así bastante rápido, como para que, sobre todo después, entender la revocatoria ante el Pleno, que por lo que estuve hablando con la gente que trabaja ahí en los juzgados de familia, genera algunas complicaciones y respecto de cuándo interponer revocatoria. Muchas veces pasa de que se interpone apelación que no corresponde. Bueno, ciertas cuestiones que vamos a ir viendo después en el desarrollo. Así muy rápido, los tribunales colegiados nacen con el dictado del Código actual hace 60 años, en 1962, y se crean los tribunales colegiados de instancia única, que tenían competencia unificada de lo que hoy son los tribunales de familia y lo que son los de responsabilidad extracontractual. Aproximadamente en la década del 80, creo que fue, se crea acá en Rosario al menos el Tribunal Colegiado 3, que es el primero acá en Rosario al que se le da competencia específica de familia, y ya en el 1988, cuando se dicta la Ley Orgánica del Poder Judicial, que está vigente hoy, la 10.160, ahí es cuando digamos, formalmente se le da creación a lo que serían, por un lado, los tribunales colegiados de responsabilidad extracontractual y por el otro lado, lo que son los tribunales colegiados de familia, con una estructura que es, digamos, parecida a la de hoy. No es exactamente igual porque después hubo, digamos, una serie de modificaciones que vienen no tanto desde lo procesal, estrictamente, sino desde el derecho de fondo, especialmente con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, que trajo, digamos, una serie de modificaciones en cómo se tramitaban ciertas causas que hicieron que el funcionamiento de estos tribunales cambie, digamos, para que hoy digamos, se vea bastante distinto a lo que era en su momento. Básicamente los tribunales colegiados son tribunales, obviamente, como dice el término, que se integran por 3 jueces y que a la hora de funcionar se desdoblan en 2. Por un lado, el tribunal en pleno, que es este órgano pluripersonal, integrado por 3 personas, por 3 jueces, y por el otro lado, un juez unipersonal, que generalmente se le denomina juez de trámite, que es uno de los otros 3, que van a ir siendo delegados en cada una de las causas que van entrando al tribunal desde la mesa de entrada única. Cada vez que entra un expediente se designa un juez de trámite y dependiendo del tipo de cuestión de la que se trate, de la materia que se trate en ese juicio, en ese expediente, va a ser diferente el trámite que se le va a dar a la causa y esto va a tener consecuencias respecto del órgano judicial que va a resolver. Esto está establecido en la ley orgánica, como les decía antes, en el artículo 68 puntualmente, tiene al día de hoy 8 incisos, de los cuales un primer inciso establece 3 supuestos, que son el del divorcio contencioso, el de los juicios de filiación y los juicios de alimentos y litis expensas, que son los supuestos en los cuales va a intervenir el tribunal colegiado como tribunal, como órgano pluripersonal, en el cual va a haber una tramitación de lo que es el juicio oral, que está previsto en el Código Procesal Civil y Comercial, y este órgano pluripersonal va a intervenir en lo que es la audiencia de vista de causa y después en el dictado de la sentencia definitiva, en estos 3 supuestos para los cuales está previsto. ¿Qué pasa? Son 3 supuestos que hoy en día tienen ciertas particularidades. Por un lado está el divorcio contencioso, todos sabemos que después del 2015 que se reformó, digamos, se sancionó el Código Civil y Comercial. El divorcio contencioso hoy son contados, digamos, básicamente no es una materia que tenga mucho, sobre la que se litigue demasiado. Después están los juicios de familia, de filiación, que básicamente se resuelven casi todos con la prueba de ADN, o sea que tampoco tiene mayor complicación. Y después están los juicios de alimentos y litis expensas, que por si mal no recuerdo, el 543 del Código Civil y Comercial establece que se tienen que tramitar por la vía procesal más rápida. Entonces, ¿qué pasa?
se tramitan generalmente a través de la vía sumarísima, y no a través del juicio oral. ¿Qué quiere decir esto? Que la intervención que tienen los tribunales colegiados como órgano pluripersonal quedó reducido a la mínima expresión, o sea, son los mínimos. En los hechos funciona el órgano, el tribunal colegiado, como un órgano que engloba, digamos, que reúne 3 jueces que en los hechos funcionan de manera unipersonal, o sea, como jueces unipersonales a través de un procedimiento escrito que van a estar estipulados para las materias que están contenidas en los otros incisos de ese artículo 68 de la ley orgánica a la que yo hacía mención antes, el inciso 2 al 8, tiene toda la enumeración de las otras causas y que se establece que van a tramitar, dependiendo de cada caso, por la vía ordinaria, sumaria, sumarísima y demás. Y en esos casos va a resolver el juez de manera unipersonal en todo lo que es el trámite, la instrucción, y va a dictar una resolución definitiva. En los otros supuestos, como decíamos, la sentencia la dicta el tribunal colegiado y lo que se hacía el juez de trámite era hacer la instrucción de la causa y resolver algunas cuestiones que surgían durante el trámite, como eran las excepciones que tenían que ver con los presupuestos procesales, el tema de alimentos provisorios y también estaban algunas cuestiones que tenían que ver, bueno, con medidas cautelares o medidas precautorias que también se soliciten en ese contexto. ¿Qué quiero significar con esto? Que cuando hablamos de revocatoria ante el Pleno después, básicamente la idea con la que se creó originariamente, desdoblando estos 2 tipos de procedimientos, hoy en los hechos prácticamente no existe. Hoy lo que corresponde es hablar de la revocatoria ante el Pleno como una apelación interna del Tribunal Colegiado de Familia. Esto a modo un poco de introducción y para que se entienda, digamos, cómo funcionan los hechos y después ciertas cuestiones puntuales que van a ser más fáciles de entender. Hablando por ahí, englobando también algunas cuestiones que puede tratar después Nicolás, y a modo, es un poco más teórico o abstracto, me parece que algo que caracteriza en sí a la materia recursiva, al régimen de impugnibilidad, que es lo que vamos a hablar nosotros hoy, es que tiene mucho abstracto, tiene aspectos teóricos, y muchas veces me parece que acá se puede aplicar esto de que no hay nada más práctico que una buena teoría, o sea, porque hay cuestiones como son los plazos, qué resoluciones se pueden impugnar a través de los recursos, ante quién, qué requisitos tiene formales a veces el escrito recursivo, que lamentablemente no queda, obviamente con el paso de los años y a medida que uno lo va haciendo reiteradamente, ya lo hace mecánicamente o automáticamente, pero en algún momento es necesario prestarle cierta atención a lo que establece el código y por ahí tener una idea más concreta, que es para lo que también sirven estas charlas, para poder determinar en estos casos, digamos, cómo hacer los escritos, a qué darle especial preponderancia y este tipo de cuestiones. Entonces, ¿qué hablamos cuando hablamos de régimen de impugnabilidad? O sea, nos referimos al conjunto de recursos, medios de impugnación que se utilizan dentro de los tribunales colegiados de familia. La impugnación básicamente cuando uno quiere atacar, cuestionar una determinada, en general es un acto procesal, en lo que a nosotros nos interesa ahora es una decisión judicial, un acto dictado por los tribunales o también por los jueces de trámite, en el caso del fuero de familia acá en Rosario y en Santa Fe. Esta impugnación se puede hacer generalmente, esto lo explica bien Alvarado Belloso, teniendo en cuenta 2 aspectos de la sentencia. Generalmente se puede impugnar por considerar que la sentencia es ilegítima, que esto en general es cuando básicamente lo resuelto se entiende que es contrario a la ley o a los requisitos, presupuestos que establece la ley para ese tipo de resoluciones o para el caso concreto que se está resolviendo. Y otra cuestión son cuando las decisiones judiciales se consideran injustas, que tiene un criterio de evaluación mucho más subjetivo que el otro, que es más objetivo, en la medida que tiene que ver con que uno está de alguna manera en desacuerdo con lo que se resolvió y que generalmente tiene que ver con cuestiones de valoraciones de prueba, interpretaciones jurídicas, que van a ser más propias de las materias que se recurren a través de los recursos de alcance más amplios, como son los 2 que voy a tratar yo, y como puede ser en los juicios escritos en general, con el recurso de apelación, conjuntamente con la nulidad,
y no tanto por ahí con los que va a hablar después Nicolás, que son el recurso de apelación extraordinaria y la inconstitucionalidad, que al ser extraordinarios quedan supeditados a causales específicas que generalmente están vinculados con esto de la ilegitimidad, con algo que es contrario a la ley y se están, digamos, las causales taxativamente establecidas en la norma para que solo se pueda impugnar en esos casos concretos. Aclarado esto, digamos, un poco más teórico, entonces voy a hablar yo del régimen de impugnibilidad interno, que hay que diferenciar del que va a hablar Nicolás, que es el externo, que lo que supone es una revisión de las decisiones de estos, digamos, dos niveles, dos órganos en los que se desglosa el tribunal colegiado, que son las decisiones del juez de trámite, y que básicamente van a ser, por un lado, la reposición, que implica la revisión por el mismo juez de trámite de la solución, de la decisión que él mismo toma, que es lo que muchas veces se califica como remedio, para diferenciarlo a veces más técnicamente del recurso, y después la revocatoria ante el Pleno, que implica una revisión ya no por el propio juez de trámite, sino por el órgano ya integrado por los 3 jueces, que, bueno, tiene la característica de que el propio juez que dictó la resolución, que dictó la reposición después de que resolvió la revocatoria simple que se interpuso, va a resolver también sobre la revocatoria ante el Pleno. Esto, un juez que trabajó en los colegiados de familia de Santa Fe, el doctor Cecchini, que también es procesalista, él dice que es un poco el talón de Aquiles del sistema, esta integración con este juez, que de alguna manera se lo suele acusar de que hay una especie de prejuzgamiento, que digamos, es verdad, o sea, sería necio también negar esto de que ya resolvió 2 veces y vuelve a resolver, pero bueno, en estos casos lo que se dice es que hay un prejuzgamiento tolerado por el legislador y que no es exclusivo de estos temas, sino que se da también en otras cuestiones. Generalmente se trata de 2 principios que son, por un lado, la economía y la celeridad que se logra con este juez que ya viene interviniendo y que ya forma parte del órgano jurisdiccional, del tribunal, y, digamos, el principio de imparcialidad que se busca garantizar si se le diera la solución que algunos proponen, que es, por ejemplo, integrar esos tribunales con jueces de otros tribunales. Pero bueno, como están hoy las cosas en la realidad, en el fuero de familia y en los tribunales en general, me parece que no tendría mucho sentido, y al menos me parece que es razonable, por ahí discutible, pero es razonable que se haya optado por esa solución desde el legislador. Bueno, así que aclarado todo esto y ya entrando, digamos, en el meollo de lo que es el remedio, recurso de reposición, vamos a ir desglosando algunos puntitos que me parece que son por ahí los que más interesan, que son, bueno, ¿contra qué decisiones procede la reposición? Esto está regulado en el 344 y 345 del Código Procesal Civil y Comercial, que dice este artículo que procede contra las decisiones que dicte el juez de trámite sin sustanciación. ¿Qué quiere decir esto? Como la gran mayoría sabe, que no se corre un traslado a la parte contraria, es decir, a aquellos sujetos que fueron parte activa o parte pasiva en la pretensión que dio motivo, digamos, al inicio del juicio que se está tramitando. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay algún autor, digamos, vinculado también al derecho de familia, que hace algún cuestionamiento respecto de si correspondería o no considerar sustanciación cuando en ciertos trámites específicos se le corre una vista fiscal, a defensor, si interviene un gabinete interdisciplinario, un médico forense. Bueno, obviamente no, en estos casos no hay sustanciación. La sustanciación es con las partes y nada más. Entonces, siempre que no se le corra traslado a una de las partes y resuelva el juez directamente ante el pedido de una de las partes, o bien cuando el juez resuelve de oficio, en estos casos procede contra esa decisión el recurso de reposición simple, es decir, el del 344 del Código Procesal Civil y Comercial. También otro supuesto, digamos, más de laboratorio, pero bueno, se da en los hechos también, es el del artículo 49 del Código Procesal Civil y Comercial, que es cuando un decreto se dicta con la sola firma del secretario. En estos casos, el juez no estaría revisando su propia decisión, sino la decisión del secretario que trabaja con él, pero bueno,
en una situación análoga. En todos estos supuestos, siempre que se trate de un auto o de decreto o providencia dictado sin sustanciación, procede la reposición. Después, ¿cuál es el plazo de interposición? El artículo 344 establece que es de 3 días, más obviamente el día de gracia, desde que se notifica la parte recurrente de la decisión que va a impugnar. Como decíamos, se trata de un remedio, o sea, en el sentido de que se interpone ante el mismo juez de trámite que dictó la resolución que se está impugnando, para que sea él mismo a su vez el que la resuelva, o sea que queda todo dentro del marco de resolución del juez de trámite. Después, ¿cómo se interpone? Va a depender de cada circunstancia, o sea, lo más común es que se interponga de manera escrita y siempre fundado, pero bueno, si es en el contexto de una audiencia se puede también plantear de forma verbal y se resuelve en el momento. Los efectos de la interposición se aplican los principios generales de cualquier recurso, o sea, en principio siempre va a ser suspensivo, es decir, lo que está dispuesto en la decisión que se impugna, digamos, se va a suspender el efecto de lo dispuesto, salvo aquellos supuestos en los cuales expresamente se establezca el efecto devolutivo, que obviamente son los casos de medidas precautorias o cautelares, y también expresamente se hace mención en el Código, en el 531, de los alimentos provisorios. Respecto del trámite de la reposición, una vez que se interpone, hay ciertos supuestos en los que hay que sustanciarlo. En realidad es uno solo, que es cuando la parte que interpone el recurso es la contraria a aquella que, digamos, hizo la presentación que motivó el dictado de la resolución que se está impugnando. Cuando es la parte contraria, en ese caso se sustancia. En los otros supuestos, cuando la resolución, el decreto o el auto fue dictado de oficio por el juez, o cuando el que recurre es la propia parte que había pedido esa decisión, en esos supuestos no hay que sustanciarlo, lo resuelve directamente el juez con el plazo de 5 días que establece el artículo 105 del Código Procesal Civil y Comercial. Después, bueno, ¿quién lo resuelve? Como dijimos, es el propio juez. ¿Qué es lo que se puede resolver? Es, digamos, bastante básico. O sea, lo que se procura siempre con la reposición es que el juez revoque por contrario imperio lo que había resuelto anteriormente. Esto puede ser obviamente de manera total o parcial, o bueno, obviamente puede darse el supuesto en el que decida rechazar ese recurso y confirme lo que resolvió oportunamente. En estos supuestos vamos a ver después que se habilita la vía del recurso de revocatoria ante el Pleno. Y bueno, la reposición es un recurso bastante sencillo que se usa en la práctica todo el tiempo. Me imagino que en general no debe haber mayores dudas a este respecto. El que sí puede generar algunas dudas es el que vamos a tratar ahora, que es el recurso de revocatoria ante el Pleno, que bueno, por las particularidades que tiene y que solo está previsto para los trámites en los tribunales colegiados, muchas veces se desconoce, incluso por los que muchas veces trabajan en el fuero, porque tiene ciertas particularidades que, debo decirlo, yo que actualmente no suelo tratar tanto con este recurso, cuando uno lo vuelve a ver o lo vuelve a leer para dar una charla como esta, siempre encuentra ciertas cuestiones que le generan dudas. Lo más importante a tener en cuenta es el funcionamiento real que tiene, que es lo que yo decía al principio, que funciona en los hechos como una apelación. Es decir, que en la mayoría de los casos vamos a tener juicios que se tramitan ante un juez de trámite de modo unipersonal, a través de un juicio escrito, según el trámite que tenga en cada caso, y que respecto a la decisión definitiva que se tome en esos supuestos, va a proceder este recurso de revocatoria ante el Pleno, que va a tener una similitud total con el recurso de apelación en diferentes cuestiones. De ahí que proceda, dice el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, contra las resoluciones dictadas por el juez de trámite previa sustanciación, diferenciándose así de la reposición, y contra aquellas resoluciones que hubieran sido dictadas por el juez de trámite rechazando el recurso de reposición.
En estos dos supuestos específicos son en los que procede. ¿Qué pasa? Obviamente las sentencias definitivas que dicta el juez de trámite en esos juicios enumerados del inciso 2 al 8 del artículo 68 de la ley orgánica, obviamente están sustanciadas, entonces en todos estos supuestos va a proceder el recurso de apelación ante el Pleno. Entonces, en esos casos... Recurso de revocatoria ante el Pleno. De apelación. Apelación. Ya son tan similares que lo confundo yo también, disculpen. Entonces, se da esta similitud. ¿Qué genera esto? Algunas cuestiones en la práctica que generan confusión. Por ejemplo, es muy común, me decía gente que trabaja en los colegiados de familia, que se eche mano a lo que establece el artículo 347 del Código Procesal, que es esto de que cuando se trata del recurso de apelación se interpone la reposición y de manera subsidiaria el recurso de apelación. Bueno, que dejar en claro que la propia ley lo establece, que en estos casos no es necesario. O sea, uno interpone la reposición y después, una vez que se resuelve, si procede, digamos, si se rechaza o si se hubiera sustanciado ese recurso de reposición y procede la revocatoria ante el Pleno, entonces en esos casos se puede directamente echar mano a la revocatoria ante el Pleno sin que se hubiera planteado previamente. Es decir, no es necesario ese planteo previo. Después, respecto del plazo de interposición, también ahí hay una cuestión. Lo que pasó fue que inicialmente se establecía un plazo de 3 días, que era por analogía con lo que pasa con el recurso de reposición. ¿Pero por qué? Porque se tenía en cuenta primordialmente cómo funcionaba la revocatoria ante el Pleno en los supuestos de los juicios que tramitan a través del juicio oral, es decir, ante los tribunales colegiados, interviniendo en la audiencia de vista de causa y dictando sentencia definitiva. ¿Qué pasa? En estos casos el juez de trámite, como reduce su actuación a resolver cuestiones incidentales, en esos casos la revocatoria ante el Pleno es mucho más parecida a la reposición, en el sentido de que se, digamos, está resolviendo más una incidencia y no una resolución que hace, digamos, al aspecto definitivo o de fondo de las cuestiones. Entonces se aplicaba el artículo 345 del Código Procesal y se entendía que se podía interponer dentro de los 3 días. Con el paso del tiempo y al producirse este cambio del que yo hablaba antes, en el cual hoy básicamente tramita todo como si fueran juicios, digamos, por separado ante un juez unipersonal, se entendió que era más acorde hacer una analogía no tanto con la reposición, sino con la apelación. Y entonces lo que se hizo fue echar mano al artículo 352 y lo que hace es entender que se puede interponer dentro de un plazo de 5 días, más el día de gracia. Esto también está bueno tenerlo en cuenta porque me decían que hay muchos supuestos de planteos que se hacen de extemporaneidad respecto de revocatorias ante el Pleno, porque están planteadas al 5.º día y en realidad están planteados dentro del término, porque hoy este es el criterio que se tiene en general dentro del fuero. Después, ¿qué aspectos de las decisiones judiciales se pueden impugnar? También tiene un alcance amplio como la reposición, o sea, se pueden cuestionar tanto aspectos vinculados a la ilegitimidad como a la injusticia de las decisiones, es decir, tanto cuestiones que tengan que ver con digamos, temáticas, decisiones que sean contrarias a las normas, a los presupuestos procesales, a ciertos requisitos o condiciones que se establezcan para cada aspecto en particular de cada materia o cada trámite que está previsto para los mismos, y después cuestiones que tienen que ver con la injusticia cuando se cuestione ya algo vinculado a la valoración de la prueba o a la interpretación de la norma, básicamente cuando no, digamos, se tengan otras razones sobre las cuales se fundamenta el recurso en relación a lo que hubiera planteado en sus motivaciones el juez de trámite cuando resolvió previamente. Entonces se interpone ante el propio tribunal colegiado, se interpone por escrito y de manera fundada, y en esto me parece que acá nuevamente es importante tener presente esta similitud con la apelación. ¿Por qué? Lo que en general se recomienda o recomendamos, digamos, por ahí desde lo que estamos del otro lado, desde el tribunal que trabajamos, es que siempre a la hora de redactar un escrito de revocatoria ante el Pleno, de reposición también, y en general para cualquier escrito recursivo,
es tener en cuenta las condiciones técnicas que en general viene pidiendo las distintas salas de la Cámara, tanto acá en Rosario como en Santa Fe y en general en todo el país para la apelación en general, en lo que es las condiciones técnicas de la expresión de agravio, el escrito de expresión de agravio. Que bueno, los que están acostumbrados a por ahí litigar en segunda instancia, por ahí lo hayan visto que hay, digamos, varios speech que generalmente se reiteran en todos los casos y en todos los fueros, que tiene que ver con que la idea de que no hay que formular una crítica generalizada a la decisión que se está impugnando, sino que siempre hay que buscar una crítica puntual. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, no hay que interponer el escrito diciendo, bueno, yo estoy disconforme con esta resolución porque no valoró la prueba y quedarse en eso o porque omitió determinada prueba. No, lo que hay que hacer es decir, bueno, yo estoy en desacuerdo con esta prueba por determinada circunstancia, o se omitió determinada prueba, no se tuvo en cuenta digamos, lo que dijo este testigo puntual, y decir por qué eso que no se tuvo en cuenta hubiera podido modificar el fallo o la decisión que se tomó. Es decir, qué efecto hubiera surtido si se hubiera valorado de manera distinta, si se hubiera tenido en cuenta, si la interpretación de la norma que se hubiera adoptado hubiera sido la que el propio recurrente considera que podría haber sido la correcta, porque esto en definitiva lo que va a poner de manifiesto es dónde reside el agravio, o sea, el perjuicio que sufrió la parte interesada a partir de esa decisión. Me parece que esto es bastante importante porque en general se ven recursos en los que se plantean cuestiones muy genéricas y no se baja, digamos, al caso concreto y a lo que se está cuestionando respecto de esa resolución. Entonces es importante dar las razones, los fundamentos, puntualmente qué cuestiones de hecho y de derecho se están cuestionando y dónde reside el perjuicio y qué podría haberse modificado si se hubiera resuelto distinto. Y bueno, a la hora de redactar el escrito recursivo y todo esto, también me parece que está bueno tener en cuenta digamos, una cuestión que tiene que ver, Marcelo se va por ahí, cuando me escuche se va a reír, porque yo, digamos, cuando trabajo peco mucho de usar las citas y de tanto doctrinarias como jurisprudenciales. De hecho, a veces cuando me pide algunas cosas, me dice que por ahí soy demasiado exagerado, pero sí. Pero bueno, la recomendación desde otro lado, cuando se leen sobre todo los escritos, es la temática esta que tiene que ver con que, sobre todo cuando son fallos y doctrina, parafrasear y no citar textual. Es decir, supongamos que yo cuestiono determinada decisión porque la interpretación que hizo el juez es contraria a una interpretación que tuvo la Corte Nacional. No es necesario cortar y pegar lo que dijo la Corte en una página entera, que por ahí queda desconectado de lo que se viene diciendo, o poner 10 citas doctrinarias distintas respecto a eso, sino que se puede parafrasear, explicar con las palabras propias, digamos, qué es lo que se está queriendo decir, que va a quedar mucho más claro, mucho más sencillo. Y en todo caso, una técnica, algo que se está usando en los códigos más nuevos, de hecho el Código Procesal Laboral, ahora que se sancionó hace unos años, lo prevé expresamente en el código, es incluir un anexo en el cual se pueden introducir todas estas cuestiones de doctrina y de jurisprudencia, y en todo caso remitir ahí, porque la mayoría de las situaciones ya el juez conoce esa jurisprudencia o esas citas, entonces no es necesario, y en el caso de que sea algo muy nuevo y que por ahí no haya tenido oportunidad todavía de quizá leer el fallo en profundidad, tal vez sabe, digamos, qué es lo que se resolvió más por encima, se puede agregar en el anexo y después para que después lo vea. Entonces, lo mismo el tema de las letras, digamos, por ahí distintos tamaños de letras, mucha negrita, mayúscula, o sea, son cuestiones que generalmente cuando uno las lee dificulta la lectura y en definitiva predispone para mal por ahí al que está leyendo el escrito. Entonces siempre todo lo que sea simplificar en ese sentido es recomendable, sin perder el rigor de lo que yo hablaba antes, que tiene que ver con determinar esos 3 puntos, que es indicar, digamos, qué es lo que se impugna, las razones por las cuales se impugna, que hubiera sido distinto y cuáles son los agravios que eso causa. A ver, vamos a ver
qué puede haber quedado pendiente. Bueno, los efectos son los mismos que el de la reposición, o sea, suspensivo en la mayoría de los casos y devolutivo cuando es cuestiones cautelares o alimentos provisorios. Y bueno, y yo después un pequeño detalle que quería mencionar, que tiene que ver con una herramienta que me parece que es de cierta utilidad en estos casos, que por lo que me dijeron no se utiliza mucho en familia, que es el tema de la revocatoria in extremis. ¿Por qué digo que me parece interesante, especialmente en lo que es el juicio ante los tribunales colegiados de familia? Porque muchos dicen que una vez que, digamos, se resuelve la revocatoria ante el Pleno, ya después no procede ningún recurso ordinario, bueno, salvo la aclaratoria que está en duda si es o no si es estrictamente hablando un recurso. Y se dice en general que no, o sea, que ya directamente hay que ir a la vía extraordinaria a través del RAE o de la inconstitucionalidad eventualmente. Y por ahí se pierde de vista este recurso de revocatoria in extremis, que justamente está previsto para supuestos como estos, en los cuales se agota una instancia ordinaria y por ahí ya hay ciertas cuestiones que son errores, que a veces son, digamos, errores fácticos, pero que son, digamos, muy concretos, muy marcados, y que a veces a través de la aclaratoria no se puede lograr digamos, que se revean, que tiene que ver por ahí con cómputos de plazo, o errores muy groseros que por ahí muchas veces se cometen en el trabajo diario, y que por ahí acudir a una vía extraordinaria, como un recurso de apelación extraordinaria para cuestionar esto realmente es poco económico y afecta de principio de economía y celeridad procesal, y termina siendo farragoso y la verdad que no es conveniente. Entonces, ¿qué es lo que se podría hacer en estos casos? Acudir a la revocatoria in extremis. Por ejemplo, yo doy un caso que hubo en la sala puntualmente, se elevó una queja ante un recurso de apelación extraordinaria rechazado por el tribunal colegiado, por una revocatoria ante el Pleno también rechazada. ¿Qué pasa? Subió en queja para interponer la queja, después Nicolás lo va a explicar más en detalle, hay un plazo de 3 días, más el de gracia. Cuando sube el expediente, uno lo que verifica son que se acompañen ciertas copias que se requieren, porque para la queja se forma un expediente separado, entonces no tenemos el expediente principal y nos guiamos para resolverlo, para mirarlo con esas copias. Entre las copias estaba la copia de la cédula por la cual se notificaba ese rechazo del colegiado del RAE que se había interpuesto, y tenía una fecha que era no me acuerdo el mes preciso, pero bueno, pongámosles que era el 14 de octubre. Y la queja había sido interpuesta el 21. O sea, al ver la fecha de notificación y la fecha de interposición, automáticamente se da cuenta que se había pasado el plazo de 3 días, sin dar demasiado, digamos, análisis al resto de las cuestiones. Lo que hicimos, lo que por ahí controlamos algunas cuestiones del expediente fue decir, bueno, es extemporáneo. Entonces salió la resolución así, se rechazó la queja. ¿Qué pasó? Vino el profesional a plantear revocatoria in extremis diciendo, no, miren, acá lo que pasó es que hubo un error en la cédula, esta de notificación, figuraba firmada digitalmente con fecha del 14, pero en realidad la resolución que estaba impugnada y que se había notificado a través de esa cédula era del día 17. O sea, la notificación era previa a la fecha de resolución que se estaba notificando. Cuestión que a mí puntualmente, que era el que estaba analizando esta cuestión, se me pasó digamos, no la anoté. Y bueno, lo pone de manifiesto y dice que entonces él en realidad habían planteado el 21, del 17 que había dictado la resolución al 21, es obvio que está dentro del plazo para la queja. Entonces, ante el planteo, obviamente se le hizo lugar a la revocatoria in extremis y se volvió, digamos, se dio marcha atrás con este rechazo de la queja y se volvió a analizar lo que es la admisibilidad de ese RAE a través del recurso directo. Lo que quiero decir, en un supuesto así, si no se hubiera echado mano de esto, tendría que haber interpuesto recurso de apelación extraordinaria con, digamos, de inconstitucionalidad, con todo lo que implica, que es el juicio de admisibilidad. Si se abre, que vaya a la Corte, que la Corte hasta que lo resuelva, que vuelva, que se mande al subrogante legal, que otro tribunal resuelva. O sea,
toda una serie de pasos que eran totalmente innecesarios para un error que realmente fue motivado por una cuestión que se dio en un error acá informático, que me parece que hoy en día es un poco lo que se va a empezar a dar, porque digamos, el surgimiento de todo lo informático en el proceso abre las puertas para este tipo de cuestiones. Así que me parece que está bueno tenerlo en cuenta, y para la revocatoria ante el Pleno, especialmente cuando se rechace o cuando se quiere impugnar esto, porque de esa manera se puede evitar acudir al RAE. Así que bueno, esto es un poco lo que podemos decir respecto a esto. Cualquier duda, si hay algo más. Sí, yo lo que quería agregar por ahí es algunas cuestiones. Por ejemplo, el de revocatoria, el del 344, que parece el recurso más básico. Sin embargo, en muchas ocasiones no se usa y no se usa bien. Por ejemplo, en violencia familiar. En general, las decisiones de violencia familiar son dictadas sin sustanciación. Te diría que casi el 100% de los casos son dictados sin sustanciación. Y en este punto uno ve las cosas más inverosímiles, ¿sí? Desde formula descargo hasta vaya a saber qué cosa dicha. Y si bien en algunos casos los jueces pueden adecuar y decir, bueno, por interpuesto recurso de revocatoria, en otros casos no, porque no está dicho en qué se cuestiona lo que se decidió. Entonces, ahí va un recurso de revocatoria, y sin ese recurso de revocatoria queda firme la medida autosatisfactiva que se dictó. Es decir, ahí hay que tener muy en cuenta los recursos de revocatoria. Vos había mencionado el tema de los alimentos provisorios. Ahí hay toda una discusión sobre cuál de los dos recursos corresponde, si el de revocatoria o el de revocatoria ante el Pleno. Porque era el 531. El 531. El 531 te dice un recurso ante el tribunal, es decir, está hablando del recurso de revocatoria ante el Pleno, si bien es en el Código de Procedimiento, no viene de la ley orgánica, pero dice ante el tribunal. Algunos juzgados de familia, 2 de los 4, interpretan que es revocatoria ante el Pleno directa, por más que no se haya sustanciado, y otros 2 te dicen, no, en realidad no es revocatoria ante el Pleno, sino que primero va el recurso de revocatoria y después va la revocatoria ante el Pleno, ¿sí? Es decir, ante la duda yo metería revocatoria barra revocatoria ante el Pleno para no tener ningún tipo de dificultades, porque en definitiva van a ser más o menos similares una cosa y otra. Hago esta aclaración para la gente que está escuchando y para la gente que está presente, que no litigue normalmente en Rosario, ¿sí? La gente que litiga en San Lorenzo, en Villa, en Cañada, en donde hay juzgados unipersonales. Nosotros centramos casi todo en los recursos ante el tribunal colegiado porque son los que más dificultades observan. En general, el abogado está muy formado para hacer apelación, revocatoria, y no hemos visto grandes dificultades en los recursos de apelación que vienen de los juzgados unipersonales, más allá de lo que yo voy a decir ahora respecto de la revocatoria ante el Pleno. ¿Por qué? Porque, como bien decía Ale, en familia la revocatoria ante el Pleno es en casi todos los casos similar a un recurso de apelación. Entonces, como práctica, ¿qué es lo que yo tengo que pensar a la hora de redactar una revocatoria ante el Pleno? Lo tengo que pensar como recurso de apelación. Y si lo pienso, estoy haciendo una cosa de pragmática, ¿eh? Si hay procesalistas en la sala, no me tiren con nada, no estoy diciendo que sean exactamente lo mismo. Si estoy diciéndolo para pensarlo. ¿Cómo lo pensaría? Lo pensaría articulado como expresión de agravios. ¿Y cómo puedo hacer yo una buena expresión de agravio para no pifiarle, digamos, para no meter la pata? Ahora que tengo la informática a mi favor, lo que yo haría es, en un borrador, copiarme la sentencia entera, especialmente los considerandos, no más que los vistos, digamos, ¿no? Pero un buen análisis tiene que empezar por leer bien los vistos para después ver los considerandos. A la hora de redactar, yo copiaría la totalidad de los considerandos, los relacionaría a cada uno con la parte resolutiva, a ver si la parte resolutiva tiene un considerando consecuente, del cual es consecuente, es decir, qué consideró para poder resolver esto, e iría tomando párrafo por párrafo de lo que dijo el juez para expresar los agravios y fundar esa no mera disconformidad, ese cuestionamiento. No es tan solo, yo no estoy de acuerdo con lo que me dijo, ¿no? Si vos lo pensás así, o sea, no es, el recurso de apelación, y en este caso de revocatoria ante el Pleno, no es un berrinche contra la sentencia, ¿sí? No es una cosa que estoy... No, vos tenés que hacer un cuestionamiento y rebatir adecuadamente cuál fue el argumento que utilizó el juez. Quizás la visualización esa en pantalla de los distintos párrafos que tiene la sentencia te permita hasta agrupar argumentos. Es
Es decir, este argumento lo desarrolla acá, algunos jueces somos jodidos para escribir, a veces empieza por acá, sigue por allá. Bueno, empezar a relacionar, es decir, este es el argumento que dice acá, este es el argumento que dice acá, este es el otro argumento. Hace la ponderación de la prueba en este caso, y hace esta ponderación de la prueba, pero resulta ser que resuelve distinto de lo que pondera, cosa que te podés encontrar. Señalar las contradicciones internas dentro de la sentencia, señalar una contradicción entre los considerandos y el resuelvo. Es decir, ahora que vos tenés la técnica a tu favor, copiate todos los considerandos y anda resolviendo, rebatiendo, considerando por considerando. De esa forma no te vas a olvidar nunca que cómo va a componer esos agravios. Quizás en la apelación, en el recurso de revocatoria ante el Pleno, vos no pongas expresión de agravios, porque va a sonar medio raro, vamos a ser sinceros, en general en familia si pones expresión de agravio no va a pasar nada, pero va a sonar medio como decir, bueno, sabrá lo que está haciendo, y en general sí, si lo hace así es porque sabe lo que está haciendo. No hace falta que pongas agravio 1, agravio 2, agravio 3, no es necesario hacer eso. Pero sí como estructura, para no olvidarte de ninguno, está piola usar eso como una buena técnica para rebatir lo que en la apelación extraordinaria se hace. Y como vos tenés que pensar, no que te va a ir bien, sino que te va a ir mal, tenés que empezar a pensar también eso para construir la apelación extraordinaria que después lo vamos a ver con Nico. Y empezar a prever algunas cosas que Nicolás la va a desarrollar, como la reserva de inconstitucionalidad, etcétera, etcétera, que no son meras fórmulas. No es un punto que dice, reservo la cuestión constitucional. No, hay que establecer desde el inicio del expediente, empezar a transitar por ese lado. Entonces, en ese recurso de revocatoria ante el Pleno hay un germen de aquella apelación extraordinaria que yo puedo llegar a plantear un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, me parece como buena técnica, copiate lo que dijo el juez y empezar a rebatir punto por punto, que es, y como para que no se te pase ninguno. Por otra parte, cuando lo ves en pantalla, si querés te lo imprimís, a la gente de mi edad, imprimir nunca viene mal, y empezar a relacionar argumentos. Ahí la detección de los argumentos es importante, a veces se nos pasa por alto que lo que está haciendo el juez es, entre otras cosas, argumentar sobre aquello que vio. ¿Sí? Fíjate, una pregunta en serio, o sea, ¿cuánta gente lee los vistos? Muy poca gente lee los vistos. ¿Sí? Y sin embargo, una buena lectura de los vistos te puede dar un fundamento espectacular hasta para la nulidad de una sentencia, ¿no? O sea, qué es lo que vio, qué es lo que dice que vio y qué es lo que ponderó de lo que vio. Eso muchas veces se deja pasar una cosa por alto. Sí, argumentar con hechos, básicamente, ¿no? Sí. En ese relato se está argumentando también. Exactamente. Se está haciendo un recorte de... Muchas veces a la gente que está acá en el posgrado, por ahí uno le dice, sí, los vistos son una expresión objetiva de lo que el juez vio. En realidad es mentira, o sea, no es una expresión objetiva. Es lo más objetiva posible, pero en realidad también uno selecciona qué es lo que vio, ¿sí? Y hay veces que vos podés cuestionar, decir, che, mirá qué pedazo de cosa que no viste, ¿no? Se te pasó esto, qué sé yo, que el tipo tenía a la derecha y en los vistos no lo pusiste y no lo pusiste en los considerando. Y ahí tenemos algo para atacar esa sentencia. Acá te podría pasar exactamente lo mismo. Pero bueno, las cámaras existen porque los jueces de primera instancia se pueden equivocar. Y las cortes existen porque la gente que estamos en la Cámara nos podemos equivocar. Como todos nos podemos llegar a equivocar, nadie se tiene que ofender porque vos pongas un recurso. Y esto es algo que en familia, por lo menos en un foro de familia que yo conocí, y que no sé si existe todavía. Por algunas cosas uno ve si esto no pasaba en el foro de familia. En algún aspecto había una idea de, no, mira si le meto un recurso, nos vemos todos los días. Había un trabajo, cada cual respetando su rol, pero de confianza con el juez, de colaboración entre el juez y la parte. Había, entre las partes, entre sí, había esa situación. Entonces, en algunas situaciones te decían, che, mira si le presenté una revocatoria, mejor voy y lo hablo. No viene mal hablar, porque a veces que vos hablando, en la otra parte ve de qué se trata y hasta a veces pueden hacer una autorrevocatoria, ¿no? Hacer una revocatoria de oficio hablando. Pero cuando no alcanza con hablar y cuando los plazos se te pasan, vos tenés que presentar recursos, vos no tenés por qué quedar bien con nadie, ¿sí? Con el único que tenés que quedar bien es con tu cliente,
Sabiendo esta frase que siempre se dice, sí, genial, pero vos tenés que seguir litigando, es cierto. O sea, tampoco pasa por plantear cosas que sean enojosas, o el famoso abogado que hace de todo un recurso. Si de todo es un recurso, estamos realmente complicados, amén que en algunos casos hay que verlo. Yo me acuerdo una vez, no sé si vos era proveyente, le pifiamos 4 veces. Y vos lo mirabas y decías, pero ¿cómo puede ser que este hombre me planteó esto la primera vez, se lo contesté mal, me lo planteó la segunda vez, se lo contesté mal? Y hay veces que te pasa esa situación. Porque también hay que, a ver, yo los invitaría algún día a sentarse en el lugar de Fania a proveer en Familia 5. ¿Sí? Y después contame si no se te pueden escapar algunas cosas con la cantidad de cosas que ingresan, potenciado después de la pandemia. O sea, la forma que se está trabajando ahora no tiene absolutamente nada que ver en la forma que se trabajaba en la pandemia. Entonces, los márgenes de error existen, por supuesto que existen, y como nos podemos equivocar, nadie tiene que tenerle miedo a presentar una revocatoria. Nadie tiene que tenerle miedo a presentar una revocatoria ante el Pleno. Y nadie tiene que tenerle miedo a llegar a las cámaras en aquellos casos en donde el caso te permita llegar a la Cámara. Hay veces que uno también comprende que el caso te impone una solución anterior a la Cámara y que la gente no puede esperar. Sí, eso también es cierto. Pero alguna vez con algunos casos hay que seguir todo el caminito e instarlo, e ir y hablar y molestar y golpear la puerta como para que se entienda. A ver, los casos de la dirección de niñez. Y bueno, sí, hay veces que hay que llevarlo a la Cámara. Y en la Cámara hay que patear puertas para que se entienda que se trata de una situación de niñez que no puede esperar. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, es como los amparos. Los amparos, las cámaras, los amparos no entran en sorteo habitual y tradicional, tienen otro tipo de consideración. Algunas cosas de familia también hay que ir haciendo el camino como para que tengan esa consideración. Bueno, yo los invito, a ver qué hora estamos, 5 menos cuarto. 2 cosas. Los que llegaron después andan dando vuelta unos papelitos para anotarse en la clase de hoy y nos volvemos a encontrar a las 5, ¿sí? Y vemos 2 recursos que realmente se las traen, apelación extraordinaria, inconstitucionalidad y un poquito antes, queja por inadmisibilidad del recurso de apelación extraordinaria. ¿Sí? A las 5 nos volvemos a encontrar.